Vamos a trabajar en este video con la inversa de la función tangente x. La inversa de la función tangente x en general, como el seno y el coseno, son relaciones que no son funciones. Entonces tenemos que restringir el dominio de las funciones para que tengan inversa y que la inversa sean funciones. Entonces recordemos el gráfico de la función tangente x. El gráfico de la función tangente x. Entonces, tangente x lo podemos escribir como seno x sobre coseno de x. Recordemos esto. Las asíntotas, recuerden, menos pi medios, 3 pi medios, y el gráfico recordemos cómo lo hicimos. El gráfico de la función tangente x simplemente es algo así parecido. Algo así parecido, y si coloco otra franja aquí, aquí tengo el gráfico de la tangente. Entonces aquí está menos pi medios, aquí está pi medios, aquí está pi y aquí está 3 pi medios, acá está 5 pi medios, y lo mismo el gráfico por los negativos. Entonces que quede claro esto, vean, este x1 y este x2 son diferentes, x1 es diferente a x2 y la altura es la misma, o sea que la función no es 1 a 1. Entonces su inversa naturalmente no va a ser función. Entonces vamos a restringir la función tangente a un intervalo donde sea 1 a 1. Y el intervalo donde lo vamos a trabajar es entre menos pi medios y pi medios. Entonces la función tangente definida en el intervalo menos pi medios, tiene inversa y la inversa es función. La función tangente sin restringirla tiene inversa. Lo que pasa es que la inversa no es función. Bueno, entonces vamos a limitarnos a restringir el dominio de la función tangente x. Entonces que quede claro. Vamos a trabajar la función y igual tangente x. Tangente x, que es seno x sobre coseno de x. Y vamos a considerar el dominio de esta función tangente x, el intervalo abierto menos pi medios, pi medios. En ese intervalo la tangente es 1 a 1, luego la inversa es función. Y esto va a ser el recorrido de la inversa. El recorrido de la función tangente pues son los números reales, y este va a ser el dominio de la inversa. Entonces que quede muy claro eso. Vamos a hacer un pequeño bosquejo entre menos pi medios de la inversa de la función tangente como función, ¿no? Entonces vamos a tratar de entender la inversa. Tengo x, tengo y, por aquí tengo menos pi medios, por aquí tengo pi medios, por aquí tengo pi medios, y por aquí también tengo menos pi medios. Entonces que quede claro, esto es y igual menos pi medios, esto es y igual pi medios, esto es x igual a menos pi medios, y esto es x igual a pi medios. Bueno, voy a trazar la recta y igual a x. Bueno, no sé si me quedaría más o menos bien eso, pero ahí está más o menos trazada la recta y igual a x. Y voy a hacer un gráfico ahí transitorio o un bosquejo del gráfico de la función tangente. El bosquejo simplemente de la función tangente es más o menos este. Bueno. No sé si esté perfecto, pero es un bosquejo del gráfico de la función tangente. Entonces la inversa simplemente, este viene para acá, esta es la inversa. O sea, este punto se viene para acá, este punto se viene para acá,
este punto se viene para acá, este punto lo trasladamos acá, este punto lo trasladamos acá, y aquí está el gráfico de la inversa, digámoslo así, por esta franja, ¿no? Este punto, este punto es este punto es este. Y lo mismo por acá. Aquí yo tengo la inversa. La inversa es esta. Entonces, este punto es este punto es este, y así sucesivamente. Este punto es este. Entonces, podemos borrar la función original, y dejamos simplemente el gráfico de la inversa. Entonces, ahí tenemos el gráfico de la inversa. El gráfico de la inversa simplemente es esto. Esto es pi medios, esta recta es pi medios, esta recta es menos pi medios, esto es x igual menos pi medios y esto es x igual pi medios. Entonces, si uno quiere mirar la inversa de la tangente, simplemente, esto es menos pi medios, entonces escribiríamos aquí 3 pi medios y repetiríamos ese gráfico ahí. Es decir, lo que haríamos es algo así parecido, ver. Aquí graficamos la que tengo ahí, ¿no? Aquí graficaríamos otra así. Aquí graficaríamos otra así. Y lo mismo por los negativos, ¿no? Graficaríamos la inversa de la tangente como relación que no es función. Si esto es el eje X y esto es el eje Y, ¿no? Perdón, el eje X es este. Este es el eje X. Bueno, ese es un bosquejo del gráfico, o sea, repetir este gráfico en longitudes de entre menos pi medios y menos en longitudes de pi. Usted coloca otro pi y hace el mismo gráfico, coloca otro pi por los negativos y hace el mismo gráfico, y sería la inversa de la tangente como relación. Pero como tengo restringido el intervalo menos pi medios, este sería el gráfico de la inversa. Entonces, que quede claro, esto es pi medios, o sea, la tangente, cuando x es bien grande, la tangente se va a pi medios, y cuando x tiende a menos infinito, la artangente, cuando x es bien grande, la artangente, el límite de la artangente cuando x tiende a infinito es pi medios, y el límite cuando x tiende a menos infinito de la artangente x se va a menos pi medios, cuando veamos límites. Entonces, que quede muy claro. Hagámoslo entonces el gráfico bien, para que lo tengan ahí. Ahora sí, para que lo tengan bien. Les quito la inversa de la tangente. La inversa de la función tangente. El dominio de f a la menos u. Entonces, aquí tenemos la inversa de la tangente, para que la visualicen bien. La inversa de la tangente. Tengo x, tengo y, por aquí tengo pi medios, y por aquí tengo a menos pi medios. Entonces el gráfico simplemente de la artangente va a ser esto. Ese va a ser el gráfico de la función a tangente x para x entre menos pi medios y pi medios. Y igual menos pi medios y y igual pi medios. Bueno, entonces ahora sí, ¿cómo se define la inversa de la tangente? Entonces decimos, y es igual a artangente x si y solo si este x es la tangente de y. Y solucionado el problema, ¿no? Por ejemplo, artangente de 1. ¿Cuánto vale la artangente de 1? La respuesta es porque la tangente de este es 1. O sea, la artangente de 1 vale pi cuartos. Pues, la tangente de pi cuartos es 1, ¿no? La tangente de y es el que está por dentro. La tangente de pi cuartos es 1. Segundo, ¿cuánto vale la artangente de menos 1? Pues naturalmente será menos pi cuartos. Y está en el intervalo menos pi medios. Pues la tangente de menos pi cuartos es menos 1. Tienen que tener cuidado, no vayan a decir que vale 3 pi cuartos.
porque 3 pi cuartos no está en el intervalo allí. Entonces hay que buscar el ángulo que corresponda, ¿no? 3 pi cuartos, pues ese ángulo corresponde, si lo llevamos a menos 1, la tangente de 3 pi cuartos es menos 1, pero hay que llevar a la que está con el mismo valor, pero entre menos pi medios y pi medios, que es menos pi cuartos, ¿no? Bueno, artangente de 1 sobre raíz de 3. ¿Qué será la artangente de 1 sobre raíz de 3? Es pi sextos. Pues tangente de pi sextos vale 1 sobre raíz de 3. Recordémoslo, ¿no? Tengo 30, 45 y 60. Tengo seno, coseno y la tangente. 1 medio, raíz de 2 sobre 2, raíz de 3 sobre 2, raíz de 3 sobre 2, raíz de 2 sobre 2 y 1 medio. Entonces, 1 sobre raíz de 3 es este. 1 medio dividido entre este es 1 sobre raíz de 3. Corresponde a 30 grados. 180 sobre 6 es 30 grados. ¿Artangente de qué más? Artangente de raíz de 3. Artangente de raíz de 3, ¿cuánto vale? Sería este sobre este. O sea, sería pi tercios. Pi tercios. Pues, justifiquémoslo. Pues, la tangente de pi tercios vale raíz de 3, ¿no? Pi tercios es 180 sobre 3, 60. La tangente es este sobre este, que es raíz de 3. Bueno, ¿la artangente de qué? ¿Qué otro valor quieren que coloquemos ahí? ¿Qué otro valor que sea sencillo? Menos 1 sobre raíz de 3. Sería menos pi sextos, ¿no? Pues, tangente de menos pi sextos es menos 1 sobre raíz de 3. ¿Ves? Que quede claro que hay que buscar el ángulo entre menos pi medios y pi medios, porque aquí también puede estar en el segundo cuadrante, ¿no? El segundo cuadrante. Bueno, espero que haya quedado claro cómo es que y es igual a la tangente de x. Cuando usted dice que la tangente de x vale un valor, es porque la tangente de ese valor es lo que está por dentro de la x. Cuando usted dice que la tangente de 1 vale pi cuartos, para que eso sea verdad, es porque la tangente de pi cuartos es 1. O sea, la tangente del ángulo de la respuesta que colocó aquí es la que está por dentro. La tangente de menos pi cuartos es menos 1. La tangente de pi sextos es 1 sobre raíz de 3. La tangente de pi tercios es raíz de 3. Y así, la tangente de raíz de 3 es pi tercios. Entonces, y es igual a la tangente de x, sí, solo sí. La tangente de y es esta x. Hasta pronto.